Hay carreteras que no solo te llevan a un destino, te llevan a una historia. Hoy dejamos atrás autopistas, carteles luminosos y prisas. Nos adentramos por caminos donde el asfalto guarda memoria y los pueblos, sí, los pueblos, aún susurran leyendas al caer la noche. Algunos pueblos parecen dormidos. Hay pueblos encantadores, otros marcados por el misterio. Algunos donde ya no vive casi nadie y otros que poco a poco desaparecen, pero nunca del todo. Prepárate para viajar por lugares donde el tiempo se detuvo, donde la realidad se mezcla con el mito. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Kilómetros y Misterios. Distinto, el aire se espesa, el silencio es un instinto. Kilómetros y misterios, el viaje comienza, la noche te observa con fría presencia. Cuentan del lobizome, mitad hombre, mitad bestia, que aúlla en los bosques cuando hay luna llena. Las brujas en coro volando al compás murmuran sobre el fuego secretos de más. El hombre del saco camina despacio, lleva 1000 sombras dentro del espacio, y el chupacabra sigiloso y mortal ronda los caminos buscando su ritual. Luces en el cielo, rumor de ovnis al pasar. Nadie los ve llegar, nadie los ve marchar. Castillos y casas encantadas que gritan su historia, sus muros saben hablar. Los duendes traviesos se esconden detrás de un tronco, un suspiro, un eco fugaz. Fantasmas que lloran sin cuerpo ni voz, preguntan al viento quién se olvidó de Dios. La dama de blanco detiene tu andar, te mira a los ojos, te invita a girar. Encapuchados marchando sin rostro ni fe, y la santa acompaña detrás de usted. Detrás de usted. Así que conduce, no mires atrás. La noche susurra, no escaparás. Cada curva guarda su propio secreto, cada sombra observa y se acerca en silencio. Kilómetros y misterios sin mapa ni guía, donde el miedo respira, donde el alma se enfría. Sube el volumen, apaga la razón, porque aquí comienza tu nueva obsesión. Hoy hablaré de pueblos.
de pueblos con leyenda, con historia. Y seguramente me centraré en pueblos quizás con historias de brujas. Desde la cabina de mi camión os doy la bienvenida a un capítulo más de Kilómetros y Misterios. Trataré que sea un viaje sonoro por los pueblos más enigmáticos de España. Y sí, ¡feliz Año Nuevo! La pequeña intención de Kilómetros y Misterios es alejarnos de autopistas y autovías. Hoy dejamos atrás estas vías, las prisas, los arcenes anchos y nos adentramos en carreteras secundarias donde cada curva guarda historia y cada pueblo susurra leyenda. De modo que vamos a ponernos a circular, o mejor dicho, a viajar por carreteras secundarias, por carreteras con poco tráfico. El tráfico que circula de manera, digamos, más despacio, y podemos aprovecharlo para disfrutar de las vistas que nos ofrecen sus paisajes y de los entornos fantásticos que nos facilitan estas vías. Mis carreteras favoritas, pues no son ni las autovías ni las autopistas. Son las que llegan al corazón de los pueblos, donde la piedra y las puertas antiguas cuentan historias que solo estas vías nos permiten descubrir. Mis carreteras favoritas son las que conocemos como carreteras nacionales o, para algunas personas, vías secundarias. De manera particular y sin ánimo de que parezca una reprimenda, creo que calificar estas carreteras como secundarias es faltar al respeto a los pequeños núcleos de población que no tienen otro medio de comunicación pues, para entrar y salir de sus poblaciones, cómo recibir suministros, cómo dar salida a sus productos locales. Una falta de respeto. Dicho esto, las, entre comillas, carreteras secundarias, aquellas que te llevan hasta el corazón de algunas localidades que te embelesan con su belleza, esa belleza que solo la construcción antigua, la construcción en piedra, la forja de las rejas, tanto en ventanas como en puertas, esas puertas en arco, las roderas, esos surcos marcados bajo las puertas para el paso de los carros al interior de las viviendas, pues esto una autovía no te lo da. Tan solo estas carreteras te lo pueden ofrecer. Porque hubo un día en el que estas vías fueron las más importantes de todas las carreteras, dicho sea de paso, también era lo que había. Hoy en día esas carreteras siguen llegando allá donde las autovías no llegan. Pues como lleva sucediendo desde la antigüedad. Voy a hablaros de la carretera nacional 430. La nacional 430 vertebra la península ibérica prácticamente en dos partes iguales. La nacional 430 cruza España de oeste a este. Son unos 600 kilómetros que deambulan entre llanuras y sierras, siguiendo ríos y valles que han guiado desde antaño a viajeros y pobladores durante siglos. Pero esto solo quiero utilizar únicamente como excusa para hablaros de zonas escondidas y recónditas. Una carretera de curvas sinuosas que avanza por tierras de penillanuras, un territorio prácticamente llano en su totalidad, con poco relieve, una superficie prácticamente plana. Por su recorrido está rodeado de sierras intermedias y unas grandes cuencas fluviales. Pues estas dibujan un perfil geográfico tan diverso como la historia que ha unido en el tiempo a las regiones que atraviesa.
En el viaje que vamos a hacer de la Nacional 430, como he dicho antes, pues esta nace en Extremadura, en la provincia de Badajoz, donde arrancamos con el kilómetro cero, donde la carretera discurre entre las suaves alturas de la Sierra de San Pedro, los primeros ramales de los Montes de Toledo, siempre a la sombra del gran río Guadiana, cuyas orillas han marcado caminos desde tiempos romanos o incluso prerromanos. En época romana, el Guadiana era conocido como Fluminus Anai, o el río de los patos. Durante la ocupación romana, pues separaba las provincias baéticas en la parte sur y lusitanas en la parte norte del río, o sea, en la parte sur del río, la baética, y la parte norte del río, lusitana. Siglos después, pues los árabes lo llamaron Guadiana, del término wadi, que significa cauce o valle. Si estoy equivocado, acepto rectificaciones, pues a mí me gusta aprender cada día un poquito y acepto las críticas constructivas. Decir que más adelante la Nacional 430 se adentra plenamente en Castilla-La Mancha, adentrándose por la provincia de Ciudad Real, cruzando de lado a lado los Montes de Toledo, con sierras como la Calderina, los Llévenes, y acompañando al conductor mientras el paisaje alterna viñedos, pinares, encinares, grandes valles, grandes llanuras, todo esto en la meseta manchega. Es un paisaje impresionante y digno de disfrutar. Una carretera para recorrer sin prisa. Cuando pasamos a la provincia de Albacete, la carretera se abre paso entre la Sierra de Alcaraz y el sector norte de la Sierra del Segura. Se adentra en la cuenca del Júcar y vertebra todo este tramo oriental. Finalmente, al entrar en Valencia, el relieve vuelve a elevarse con la presencia del sistema ibérico, cuyas sierras del Mugrón, Negrete, Cabrillas, pues escoltan el camino antes del descenso final hacia la llanura litoral. La Nacional 430, pues también recorre los grandes ríos interiores, como hemos dicho, el Guadiana Alto, el Buyaque, el Júcar, el Cabriel, y ya cuando se acerca al Mediterráneo, el Turia. Ya para que veáis que esas carreteras tienen muchísima historia. Y las llamamos secundarias. Los valles que han guiado a pobladores, a comerciantes, a viajeros, es que durante siglos. Y que hoy, como siempre, siguen marcando el camino. Bueno, historias tenemos mucha. Porque la Nacional 430 es mucho más que una carretera, es una línea que conecta sierras, conecta ríos, conecta culturas, conecta el oeste y el este peninsular. Y después de todo este tostón que os he soltado, vamos a seguir con la marcha. Vamos a meter la directa. Y qué deciros, pues mira, cada episodio nos lleva por esas carreteras, como hemos dicho, secundarias, que a mí tanto me agradan, que tanto me gustan, que recorren senderos que se pierden entre montañas, por esas calles empedradas donde el eco del pasado aún resuena. Es decir, que España no solo se mide en kilómetros, sino también en historias. Y vaya, si tenemos historias, pues como he dicho antes,
Historias tenemos para aburrir. No como otros países occidentales que no tienen más que 200 años de historia y se creen los dueños del mundo. Bueno, decir que muchas de estas historias se esconden detrás de una vieja puerta de madera, en una campana que suena a medianoche, o en el rumor del viento entre las ruinas de un castillo olvidado. Cada pueblo tiene algo que contar, una leyenda, un suceso inexplicable, una tradición que desafía el paso del tiempo. Mi objetivo es que juntos nos adentremos en esos lugares donde la realidad se mezcla con el mito, donde lo cotidiano se tiñe de misterio y donde sus habitantes guardan secretos que pocos se atreven a revelar. Esos pueblos, que debe describirse con mayúscula, donde el tiempo parece haberse detenido, donde las piedras susurran leyendas y los vecinos aún recuerdan secretos que nunca se escribieron, pero que ahí están, latentes en el colectivo de la comunidad. Ahora, imaginémonos, la niebla invade una calle estrecha que desciende hacia una pequeña plaza iluminada por una farola de varios brazos. Con esa tenue luz de color naranja, el eco del zapateo resuena entre las paredes de esas callejuelas. Y lo que más le suele gustar entre el gentío, y sobre todo a mí en particular, es que siempre están guardando historias. La tradición oral y la sabiduría popular aún las conserva, esperando a ser oídas y sobre todo escuchadas. Así que prepara tu mochila, abre los oídos, abre tu mente y déjate guiar por la curiosidad. Cada kilómetro nos acercará a una historia diferente, que desde mi humilde opinión merece ser escuchada. Empecemos nuestro viaje por esos pequeños pueblos con historia, cargados de leyenda y para nada exentos de misterio. Algunos me conocéis como David, otros como Choferuzo, y esto es Kilómetros y Misterios. Pero no, en este episodio no vamos a hablar de los pueblos que rodean la Nacional 430. Vamos a hablar de esos pequeños pueblos que encierran otro tipo de historias, lejos de la Nacional 430. Nos vamos a detener en la comunidad autónoma de Aragón y empezaremos hablando de la Sierra de Albarracín. La Sierra de Albarracín, donde la historia y la belleza se dan la mano. Es un buen título, ¿verdad? Bueno, decir que este es un país de pueblos, más allá de las grandes urbes y los destinos turísticos de moda, se extiende una red de pequeñas poblaciones que conservan el alma del pasado. En ellas, las calles empedradas, esas tapias de piedra y las tradiciones orales hablan de un tiempo en el que la vida se medía por el ritmo de las estaciones. Bien por su ubicación y economía, están fuertemente ligados a los ciclos de la naturaleza, basando su actividad diaria, alimentación o festividades en los ciclos agrícolas, en la caza, en la pesca y de igual manera sujeta a los ciclos lunares. Algunos pueblos parecen escapar del tiempo, encantadores por su estética y encantados por un aura difícil de explicar.
capaz de cautivar o de repeler. Viajar por estos lugares es adentrarse en un territorio donde la historia se mezcla con la leyenda y la belleza arquitectónica se funde con el silencio. Son escenarios que han inspirado a escritores, a viajeros, a artistas, espacios donde el alma de cada comarca, región o paraje late con muchísima fuerza. La primera localidad donde nos vamos a detener en este viaje se encuentra en la provincia de Teruel, Albarracín. Albarracín tiene un especial encanto. El hechizo que solo la piedra roja es capaz de conseguir. Encaramado sobre un promontorio de la sierra de Albarracín, este pueblo aragonés parece un castillo natural esculpido por el viento. Sus calles estrechas, las torres defensivas y las casas de tonos rojizos crean una atmósfera que cautiva desde la distancia. El escritor Azorín lo describió como un prodigio de equilibrio entre el hombre y la piedra. Y desde mi parecer no se equivocaba. Albarracín es uno de los lugares donde el pasado no se contempla, sino que se siente. El viajero que asciende hasta su muralla percibe ese silencio ancestral que tanto fascinó a los románticos. Cada esquina parece resonar con ecos de moros y cristianos, de amores ocultos y de antiguas leyendas serranas. ¿Conocéis la leyenda de Doña Blanca? Pues deciros que Albarracín tiene historias de terror ligadas a leyendas locales como la historia de Doña Blanca. El espectro de una princesa que baja al río Guadalaviar en noches de luna llena. La leyenda de Doña Blanca cuenta que era una princesa aragonesa, hermana menor del príncipe heredero de la corona de Aragón, tan hermosa que su cuñada, la reina, sentía una profunda envidia. Cuando al subir su hermano al trono, y tuvo la más mínima ocasión, la reina consorte la desterró. Doña Blanca, aconsejada por algunos de los nobles, se le recomendó que huyera de la corte para... Joder, se me cae todo. Bueno, total, que Doña Blanca, aconsejada por algunos nobles de la corte y para evitar la envidia de su cuñada, aconsejaron que huyera. Y se le aconsejó que huyera, que marchara hacia el reino de Castilla. Recordemos que por aquella época todavía no se habían juntado. Durante su exilio hacia Castilla, su cortejo se detuvo en la localidad de Albarracín, señorío de la familia Azagra. Acompañada de damas y caballeros, entraron desfilando por la capital, dedicada a Santa María, paseando por sus calles hasta su palacio. Las gentes de Albarracín la recibieron con entusiasmo. Fue alojada en un lugar que hoy se conoce como la Torre de Doña Blanca, la torre más al sur de la ciudad. Sin embargo, al cabo de unos días, la joven misteriosamente desapareció. Su séquito regresó a la corte de Aragón sin ella, y el pueblo empezó a temer que la desdichada princesa hubiera muerto de pena y fuera enterrada en secreto bajo una torre que desde entonces lleva su nombre.
Llegados hasta este punto, decir como apunte histórico que la torre fue construida seguramente a finales del siglo XIII como atalaya de vigilancia de la hoz que conforma el río Guadalaviar y los intramuros del principal recinto murallado de la ciudad. Creo recordar que es del siglo IX. De hecho, a la torre se la considera como uno de los castillos del sistema defensivo de la ciudad. Su ubicación limita con edificios tan emblemáticos como la iglesia de Santa María, la antigua sinagoga, la actual iglesia de San Juan, así como las antiguas ruinas del convento de San Bruno, el antiguo hospital, hoy museo municipal, y el barrio de San Juan, que sería el antiguo barrio judío. Retomando la leyenda, que se me va la pinza. Volviendo a la historia de Doña Blanca, que veo que me descentro y no me decís nada, y voy a comenzar a divagar como siempre, decir que transcurridos unos días los habitantes esperaban impacientes volver a ver a la princesa en su marcha hacia Castilla. Mas el tiempo pasó y la comitiva regresó a Aragón, pero sin Doña Blanca. Los habitantes del Albarracín creyeron que algo terrible le había sucedido y seguramente habría muerto, y que habría sido enterrada en una de las torres junto a la muralla. Pero nunca nadie supo qué fue lo que sucedió en realidad. Se dice que su fallecimiento pudo deberse a la tristeza y a la profunda melancolía que sufría por tener que vivir alejada de su tierra, y fallecería en el interior de la torre. Y ahora es donde entra uno de esos misterios locales que solo los pueblos son capaces de retener. Se dice, se cuenta, se rumorea que en las noches de verano con luna llena tiene lugar la aparición de una fantasmal figura de una mujer. Tal vez, o quizás, sea el fantasma del espíritu de Doña Blanca, quien se aparece. Se la puede ver bajando desde la torre, vagando, errante de pena, a bañarse en el río Guadalaviar. Tras sonar las campanas de la iglesia de Santa María, anunciadoras de la medianoche, o al menos eso es lo que la tradición oral nos cuenta. Tengo que decir que, haciendo un pequeño análisis sobre el origen de la leyenda, deciros que, tratando de buscar sobre la historia la leyenda, el origen histórico es incierto. No existen, o por lo menos yo no he encontrado registro alguno en crónicas medievales que documenten a ninguna Doña Blanca en la corte aragonesa con esa biografía exactamente. La historia parece surgir de la tradición oral o popular que llegó hasta épocas modernas. Quien sí gobernó la corona de Aragón en la época entre los años 1208 y 1276 fue el hijo de Pedro II de Aragón, Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, quien conquistó los reinos de Mallorca en 1229, Valencia en 1241 y Murcia en 1266. Un reinado marcado por su expansión por el Mediterráneo, y fue sucedido en el trono por su hijo, el rey Pedro III. Desde 1276 hasta 1285, y posteriormente Jaime II el Justo, hijo de este, quien heredó el trono desde 1291 a 1327. De hecho, la versión más difundida procede de compilaciones folclóricas del siglo XX. Por ejemplo, el investigador César Laguía la recogió en 1954 en Leyendas y tradiciones de la Sierra de Albarracín,
y luego Agustín Ubieto la incluyó en su antología de leyendas medievales aragonesas. ¿Estas fuentes sitúan la acción en la época medieval? Sí, los siglos XIII, según la leyenda, y la vinculan al antiguo señorío de Albarracín bajo la familia de los Azagra. El relato, típicamente romántico y trágico, Doña Blanca moriría de nostalgia y melancolía lejos de su tierra, y la tradición cuenta que su espíritu continúa apareciendo en las noches de luna llena junto al Guadalaviar. En especial cuando la luna está llena y el reloj marca la medianoche. Doña Blanca baja de la torre con etéreos vestidos para bañarse en las aguas claras del río. Este motivo del fantasma bañado en la luna es muy común en el folclore. En Albarracín, la luna llena ilumina a Doña Blanca como una ofrenda de belleza y pena, mientras que el río simboliza purificación o el paso al otro mundo. En palabras de una crónica contemporánea, según la leyenda, bajaba cada noche a lavarse en el río Guadalaviar. En suma, Doña Blanca personifica la inocencia inocente traicionada. Su figura de dama errante evoca el horror suave de la pérdida, la culpa por los celos cortesanos y la memoria colectiva de un amor fraterno injustamente truncado. La torre donde supuestamente reposan sus restos simbolizaría esa memoria. Su nombre perpetúa la leyenda recordando la tragedia y sirviendo de advertencia contra la envidia. Verano de 2025. Me dio por visitar la localidad de Trasmoz, en la provincia de Zaragoza, tras leer en el libro de Lorenzo Fernández Bueno, La España maldita, la existencia de Trasmoz. No podía dejar pasar la oportunidad de ir, y mucho menos de hablar de este lugar. El único pueblo excomulgado en su totalidad. Así, tal cual, enterito, desde 1255. 770 años castigado. Y a mí me castigaron tanto cuando entregaba las notas y solo aprobaba gimnasia. Mi visita fue cortita, la verdad, pero muy maja. Un pueblo recogido, encantador, coronado en lo alto de la colina, el castillo, que todavía parece estar vigilante, como diciendo: si vienes con buenas intenciones, adelante. Si vienes con malas, ya verás. Y aunque esté excomulgado, que ya me dirás tú, ahí está su humilde iglesia dedicada a la Virgen de la Huerta. Y, oye, que estábamos en pleno julio y aún así hacía fresco. Eso sí que es magia. La neblina matutina rodeaba el pueblo como diciendo: bienvenido, quizás sobrevivas a esta visita. El ambiente era raro, cargante, pero tampoco malo. Era como visitar una casa donde se ha discutido hace 10 minutos. Un algo pasa aquí, pero no sé el qué. Y todo esto todavía no habíamos entrado al pueblo. Paseando por Trasmoz, puedes ver, hay casas decoradas con escobas en los balcones, brujas frente a calderos, gatos negros de hojalata en esquinas y ramilletes de muérdago en ventanas y puertas. Daba para pensar, o son brujas o aquí han visto mucho Harry Potter. No, la verdad es que es un pueblo
Es encantador pasear por sus calles tranquilas. Tampoco hay que ir a los pueblos a molestar a los lugareños. Se va, se visita, se respeta. Adiós, muy buenas y hasta luego, Lucas. Decir que el paseo alrededor del castillo es de postal. Comenzamos detrás del cementerio. Sí, querido oyente, ya sé qué piensas. Animado inicio. Lo sé. Pero bueno, salimos de detrás del cementerio y rodeamos el castillo, volviendo a entrar a Trasmoz por detrás, por la parte de detrás de la iglesia. En el trayecto, cada pocos metros, hay erigida una casita metálica diferente unas de otras, y en su interior una brujita. Es todo decorativo, sí, pero a la tercera ya estás mirando de reojo por si acaso. Castillo a un lado, Moncayo al otro. Ahí te pones a imaginar historias de la zona. Y no digo yo que vayas a ver una bruja volando, pero... ¿y si sí? ¿Eh? ¿Y si sí? Bueno, decir que Trasmoz era frontera entre Navarra y Aragón en los siglos XII y XIII, que en 1185 Alfonso II se quedó con el castillo. En 1232 Jaime I dijo, esto es para mí. El pueblo tenía recursos como hierro, plata, madera, y encima era un pueblo laico. Quiere decir esto que no pagaban tributo a la iglesia, en este caso al monasterio de Veruela. Una mala combinación. En 1267 vivía un clérigo alquimista, Blasco Pérez, quien fue acusado de brujería. Qué sorpresa, ¿eh? Siglos XIV y XV, Trasmoz cambia de manos, pues como piso de alquiler barato. Los Luna por aquí, los Urrea por allá, y conflictos por todas partes. Lo típico medieval, este castillo es mío, pues no, pues verás. Y en 1511 el conflicto con el monasterio de Veruela por el agua provoca la maldición oficial. El abad recita el Salmo 108, tapa la cruz con un velo negro, suenan las campanas y ¡pum!, todos excomulgados. Vale, ya está. La excomunión se confirma otra vez en 1850 porque a los monjes con la primera no les basta. Dijeron, aquí otra. Que se jodan. Como si repartieran flyers, pero de lo divino. Con el tiempo el castillo quedó en ruinas, hoy solo se conserva parte de los muros y desde 2004 funciona como museo de la brujería, que me parece muy bien por ellos, la verdad. Y del siglo XIX hasta hoy pues tenemos la historia de la tía Casca. La tía Casca fue acusada de brujería. Fue linchada por los propios vecinos en 1850. Becker pasó por la zona, Gustavo Adolfo Becker, pasó por la zona y dijo, aquí tengo yo material. A pesar de su historia de pueblo excomulgado, Trasmoz no está abandonado. La iglesia de Nuestra Señora de la Huerta sigue activa. Y en julio celebran una feria de brujería con conjuros, plantas, juicios ficticios, leyendas, porque sin leyendas no hay salseo. Se dice que el castillo lo construyó un nigromante en una sola noche
Y sí, Blasco Pérez y otros practicaban artes mágicas, aunque parece que solo era una excusa para falsificar monedas y hacer pócimas para los nervios. ¿Qué moneda ni qué moneda? Pues para los nervios. Y dejarme de bobería. Bueno, decir que en la Baja Edad Media la medicina empezaba a separarse un poco de la superstición. Hipócrates, Galeno, Dioscórides, pues decían que, a ver, igual tu enfermedad no es cosa de demonios, quizás solo te has resfriado. Hipócrates hablaba de los 4 humores del cuerpo, la bilis negra, bilis amarilla, sangre, flema, que cuando estos están en equilibrio, pues hay buena salud. Y si no, pues enfermedad al canto. Y si también tengo mis humores, pues lunes, martes, miércoles, no me hables que no he desayunado. Pues eso no sé si cuenta como humor o no, pero... Bueno, luego tenemos a Galeno, hablaba de los neumas, hablaba de espíritus que animan el cuerpo, natural, vital y animal. Hoy, por ejemplo, mi neuma... El neuma significa respiración. Respiración o espíritu, según como le pille. Y según la filosofía ordena el universo. Mi neuma hoy está jodido, mucha tos. He cogido frío antes caminando por ahí y no sé si se me nota. Como no me decís nada, pues yo tiro para adelante. Bueno, yo sospecho que el neuma animal es el responsable de que diga voy al gimnasio y acabe viendo vídeos de gatitos. Vamos, que ese espíritu está demasiado literal, no lo sé. Y bueno, Dioscórides catalogó 700 remedios entre plantas, minerales, animales, una farmacopedia. Hoy en día, la farmacia. ¿Y todo esto para qué? Pues no lo sé. Porque mientras que la ciencia avanzaba despacito, por otro lado arrancaba la persecución de brujas y sanadores. En 1478 los reyes católicos fundaron el Santo Oficio de la Inquisición y de repente cualquiera que supiera más que los demás pues podía ser acusado de lo que fuera. Sanadores, curanderos... Vamos, quien se pasara de listo, también acusado. Y sí, quizás me he enrollado un poco, pero al menos yo he intentado reírme un rato. Espero que vosotros también. Ay, mare. Nos vamos a trasladar, ya que hemos hablado de sanadoras, curanderos, brujas y demás. Nos vamos a trasladar a la localidad de Jabaloyas. No quiero dejar pasar la oportunidad de seguir paseando por tierras mañas. Y ya que hemos hablado anteriormente de Albarracín, pues vamos a darnos una vuelta por ahí de nuevo. Vamos a volver a la Sierra de Albarracín, a la localidad de Jabaloyas y sus brujas. Es que me acaba de venir a la mente una historia que ocurre en plena Sierra de Albarracín, rodeado de leyendas y misterios. Uno de esos pueblos con historia que me encantan. Así que os voy a contar la historia de las brujas de Jabaloyas, o mejor dicho, os voy a dar la chapa con las brujas de Jabaloyas. Jabaloyas es un pueblito de Teruel de alta montaña, está a unos 1405 metros de altitud sobre el nivel del mar, al pie del monte Jabalón. Desde tiempos inmemoriales se le conoce como el pueblo de las brujas, al igual que Trasmoz. Y claro, entre el paisaje escarpado, el aislamiento antiguo y la abundante naturaleza alrededor, pues el clima inhóspito,
Bueno, la imaginación popular hizo el resto. Jabaloyas arranca su historia en tiempos prehistóricos hasta la actualidad. A cazadores-recolectores dejaron pinturas rupestres, los fósiles del Jurásico, que hoy se estudian por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis. Bueno, esto dan fe de que estas tierras siempre estuvieron llenas de vida y de misterio. Pero vamos a la historia que realmente nos interesa. Que me liáis. Cuenta la leyenda que en las noches de tormenta, cuando los relámpagos cortaban el cielo y el viento se colaba entre los pinares, podían verse siluetas sobrevolando el jabalón. Brujas, escobas, sombras, todos ellos cruzando el aire. Se decía que en algún claro escondido entre sabinas se celebraban aquelarres, reuniones secretas de mujeres con sabiduría ancestral, hogueras ocultas y fuerzas invisibles que no convenía nombrar. Y ojo, que esto no se queda solo en cuentos de brujas. El pueblo mantiene su apodo hasta hoy. Lo usa como parte de su identidad turística. Y tiene incluso esculturas de brujas que puedes ver si pasas por allí. Incluso puedes adoptar alguna brujita. Otra leyenda dice que estas brujas bajaban hasta Frías de Albarracín para robar vino de las bodegas y que lo mezclaban con hierbas para sus brebajes espirituales. Hablando de hierbas, las brujas de Jabaloyas eran auténticas expertas en medicina popular. La sabina, la sabila, el romero, el brezo, el saúco, el enebro, todas tenían usos mágicos y medicinales. Pues por ejemplo, el saúco servía para infusiones protectoras y depurativas, el romero para purificar y hacer ungüentos, el brezo como calmante y potenciador de la intuición, la hierba de San Juan para alejar envidias o mal de ojo. Incluso la belladona tenía usos rituales, pero ojo, con mucho cuidado, que es altamente tóxica. Con estas plantas se hacían pociones, ungüentos que curaban y también hacían magia. Por ejemplo, la pomada de sábila y romero aliviaba dolores musculares y temblores, pero también podía relacionarse con la preparación de brebajes visionarios. Y el vino de saúco y miel, una bebida festiva para los solsticios, que servía para celebrar la abundancia y la conexión con la naturaleza. Y claro, toda leyenda necesita su parte inquietante. Hechizos sobre el ganado, reuniones nocturnas bajo la luna nueva, aquelarres en el pico Jabalón y rumores sobre ciudades subterráneas donde habitaban seres demoníacos. Algunos pastores, según la tradición, juraban haber visto danzar a las brujas alrededor del macho cabrío infernal, y hasta se llevaban ramas de ruda para protegerse de sus embrujos. Antes de que nadie piense en hogueras o castigos, hay un detalle importante. En Jabaloyas no hay constancia de procesos inquisitoriales. En Aragón, la Inquisición veía la brujería más como superstición que como herejía. Eso sí, vigilancia había, pero probablemente algún milagrito botánico resolvía que el inquisidor local pues no molestara demasiado. Y así, entre hierbas, leyendas y tormentas sobre el Jabalón, se fue construyendo la historia de las brujas de Jabaloyas, que hoy pues sigue viva en la tradición. En las rutas del pueblo, en el eco que deja el viento entre los pinos,
todo un aura de misterio. Hoy en día, pues Jabaloyas tiene menos de 100 habitantes, forma parte de la ruta de pueblos mágicos de España que promueve el desarrollo turístico y reconocimiento de poblaciones con un encanto singular. Y pensando estaba yo que, hablando de historias que no están en libros, sino en la boca del pueblo, escuchad a ver qué os parece esta. La leyenda del pico jabalón y las sombras del viento. En Jabaloyas se cuenta desde hace generaciones que el monte Jabalón no es solo piedra y pino, sino un lugar donde la tierra y el viento se encuentran con lo invisible. Los ancianos del pueblo dicen que cuando el cielo ruge durante las tormentas de agosto y los relámpagos desgarran la noche, las sombras del viento bajan desde lo alto de la sierra. No son aves ni nubes, son figuras que parecen deslizarse entre los pinos, inclinadas, como si cabalgaran el propio viento que baja hacia el valle. El pastor Mateo, según cuenta la tradición local, los vio una vez cuando volvió a Jabaloyas para visitar a su abuela. Aquel olor a tierra mojada, a humo antiguo, le escamó, lo erizó todo. Entonces el ruido del trueno vio 3 siluetas suspendidas en el aire, tan antiguas como las piedras de la sierra. No parecían ni malignas ni parecían benévolas, simplemente antiguas. Y aunque nadie escribió una historia en pergaminos oficiales, se sigue contando de abuelos a nietos, sobre todo cuando la tormenta se escucha rugir desde lo alto del Jabalón. Y así este relato se ha convertido en parte de la memoria de Jabaloyas, no como un hecho comprobado, sino como una narrativa que explica cómo la naturaleza, el miedo y la admiración se entrelazan en sus leyendas. Porque aquí, y solo aquí, cuando el viento canta entre los pinos del Jabalón, cualquiera diría que las brujas nunca se marcharon del todo. Esta historia no está en los archivos, pero sí en la memoria viva de Jabaloya, transmitidas de generación en generación. O al menos eso nos cuenta la tradición oral. No los documentos, sino los relatos que pasan de abuelos a nietos, que en noches de tormenta, cuando el viento ruge, las brujas vuelven a casa. No hay pruebas históricas de que volaran o existieran realmente, pero las voces del pueblo siguen contando estas historias como parte de su misterio eterno. Y antes de volver a las sombras y leyendas de Jabaloyas, hay un episodio que muchos no conocen, uno que habla de fantasmas volando sobre el Jabalón, sino del terror del propio ser humano. En un pueblo del Pirineo aragonés llamado Las Paules, en 1592, ocurrieron hechos que llenan la sangre. Aquí, 24 mujeres fueron acusadas de brujería, llevadas ante tribunales repletos de miedo, superstición y fanatismo. Fueron tiempos en los que una simple acusación podría significar muerte. Los documentos, sí, documentos reales, descubiertos siglos después, hablan de unos manuscritos en los que se acusaba a estas mujeres de envenenar vecinos, celebrar aquelarres,
e incluso de prácticas oscuras que nadie podía explicar. Los juicios llevaron a torturas y ejecuciones. No eran relatos de fogatas en cuentos de terror, no. Eran hechos que dejaron huella en la memoria del valle, hoy Las Paules. Pues cuenta esa historia con respeto en un parque temático dedicado a estas mujeres, recordando que el miedo puede ser más aterrador que cualquier leyenda. No hay brujas en vuelo sobre el Turbón ni sombras que cabalgan el viento, solo hechos documentados que nos recuerdan que a veces el mayor misterio no es lo inexplicable, sino el miedo que habita en nosotros. Si queréis, os cuento un poco de las brujas de Las Paules. Esto es cuando la historia supera la ficción, supera la leyenda. En lo profundo del Pirineo aragonés, la pequeña localidad de Las Paules, pues como he dicho, un episodio aconteció a finales del siglo XVI. Ha pasado durante siglos casi desapercibido, escondido entre los pliegues más oscuros de la memoria colectiva, a más de 1400 metros de altitud, en la comarca de la Ribagorza. La belleza natural, las tradiciones rurales conviven con un legado estremecedor. El proceso y ejecución de mujeres acusadas de brujería, una historia que no es mito, sino verdad documentada. Fue en 1981, hace 4 días, cuando el párroco de la localidad, Domingo Subías, realizó un hallazgo que cambió para siempre la percepción de este suceso. Entre 1000 y 1200 manuscritos escondidos en el campanario de la iglesia local aparecían documentos del siglo XVI que relataban con detalles estremecedores cómo ocurrieron los hechos. Lo que parecía una leyenda más de montaña pasó a ser uno de los episodios documentados más cruentos de la historia de la persecución por brujería en Aragón. El proceso de las brujas y la brutalidad de la superstición. Un juicio en plena Ribagorza, entre febrero y abril de 1592 a 1593, en Las Paules, y 7 localidades cercanas fueron imputadas, 28 mujeres acusadas de brujería, de las cuales 22 o 24 fueron condenadas y ejecutadas tras juicios impulsados por el miedo, la superstición y la ignorancia. Los manuscritos hallados describen acusaciones estremecedoras. Envenenar a vecinos del pueblo, rapto y asesinato de niños con fines rituales, fabricación de ungüentos prohibidos, incluso desenterrar cadáveres para extraer ingredientes para venenos. Estas acusaciones, más propias de superstición y pánico colectivo que de hechos probados, llevaron a que las acusadas fueran sometidas a torturas con el objetivo de arrancar confesiones. Documentos describen cómo se les ataban las manos a la espalda y se las colgaba de una cuerda sujeta a una polea. Incluso a veces con una piedra añadida para intensificar el dolor. La primera ejecución documentada tuvo lugar en marzo de 1592 y los ahorcamientos se produjeron en un
altozano cercano llamado Rodero de San Roc, desde donde los vecinos podían observar cómo aquellas mujeres eran ajusticiadas en público. Este rito de muerte celebrado en la plaza del pueblo y ante los ojos de la comunidad no fue una simple ejecución. Fue una purga social impulsada por el miedo a lo desconocido. Tanto es así que en la época la acusación de brujería se utilizaba no solo para perseguir supuestos pactos con el diablo, sino para zanjar disputas, enemistades o desgracias inexplicables. Hoy las Paules no oculta este capítulo de su historia. Al contrario, lo conmemora, como tengo la lengüita hoy. Es que es trancado este que llevo, me cago en niño, se me va, ¿eh? Bueno, lo que decía, que al contrario, lo conmemoran y reflexionan sobre él. Cada 2 años, en el primer fin de semana de agosto, el pueblo revive el oscuro episodio con la representación teatral Lo Consell de las Pauls, donde vecinos se ponen en la piel de los protagonistas de aquellos sucesos. De 1592 a 1593. Eso lo podéis encontrar, si queréis más información, en Turismo Ribagorza, todo junto, turismoribagorza.org. Además, existe un centro de interpretación de las brujas de las Paules, donde se puede conocer el contexto histórico, los instrumentos de tortura de la época y los detalles del proceso, con un enfoque didáctico que invita a meditar sobre el peligro del fanatismo y de la injusticia. También en turismoribagorza.org podéis ver las fechas y horarios para las visitas. Y a unos pocos kilómetros del núcleo urbano, un parque temático de las brujas, en el monte conocido como Serrat Negre o Serrat de las Forcas, recorre parte de la memoria de aquellos hechos entre senderos de pinos, conectando historia con paisaje. Hoy sabemos que la brutal ejecución de mujeres acusadas de brujería en las Paules no fue un mito transmitido por generaciones, sino un hecho histórico documentado, repleto de detalles espeluznantes que desafían la ingenuidad con la que hoy miramos al pasado. Este suceso nos recuerda que el miedo, alimentado por la ignorancia y el fanatismo, puede convertir cualquier pueblo, por pequeño que sea, en escenario de tragedias humanas. Lo que en su momento se interpretó como una lucha contra el mal, hoy nos habla más de intolerancia y prejuicio que de brujería real. Porque a veces los misterios más inquietantes no son figuras volando sobre los pinos, ni sombras que se escurren entre las tormentas, sino el terror que los seres humanos somos capaces de infligir a nuestros semejantes cuando dejamos que la superstición y el miedo guíen nuestras acciones. Y decir que si algo une todas estas historias, no es el tiempo, es el camino. La Nacional 430 atraviesa la península como lo han hecho siempre los relatos, sin pedir permiso. Nace junto al Guadiana, un río antiguo, lento, que no solo lleva agua, sino memoria.
A su lado han crecido pueblos, creencias, miedos y saberes que nunca quedaron del todo escritos. Siguiendo ese hilo invisible, nos hemos trasladado y nos hemos detenido un ratito en Trasmoz, que no pasa ni por asomo cerca del Guadiana ni de la Nacional 430, pero sí es un pueblo marcado por la excomunión, por el conflicto con la Iglesia y por una leyenda que aún hoy pesa más que los documentos. Un lugar donde el castillo, la niebla y las escobas en los balcones nos recuerdan que a veces la historia se escribe desde el rumor. Más al sur, entre montes y silencio, la Sierra de Albarracín aparece como un refugio natural del misterio. Un territorio áspero, aislado durante siglos, donde el conocimiento popular sobrevivió gracias a las plantas, a la observación y a la transmisión oral. Y allí surge la figura de Doña Blanca, envuelta entre historias y leyendas, como tantas mujeres cuyo destino queda atrapado entre el poder, la superstición, la sospecha y la envidia, porque cuando el miedo entra en juego, los nombres propios se diluyen y pasan a ser advertencias. La Inquisición, más presente como sombra que como hoguera en Aragón, vigiló, observó y sospechó. No siempre persiguió con juicios, pero sí con silencios, con rumores, con esa presión constante sobre quienes sabían demasiado de hierbas, ungüentos y curaciones. Y volvemos a las plantas, siempre las plantas. Romero, saúco, brezo, hierba de San Juan, remedios para el cuerpo y para el alma. Lo que hoy llamaríamos medicina natural, pues ayer fue considerado brujería. Y así pasamos por Jabaloyas, el pueblo de las brujas, un lugar donde la tradición habla de vuelos nocturnos, de aquelarres en el jabalón, de mujeres sabias que conocían la sierra como se conoce un hogar. Tampoco hay procesos inquisitoriales documentados, pero sí una memoria colectiva que convirtió el saber en leyenda. Quizá ninguna de estas brujas voló jamás, o quizás lo hicieron de la única forma posible, manteniendo vivo el conocimiento cuando todo invitaba a olvidarlo. Y así, entre la bruma de la historia y la memoria viva del pueblo, recordamos que lo que hoy puede parecer leyenda, alguna vez fue cruda realidad. Las acusaciones, los juicios y las ejecuciones de mujeres en las paules nos hablan de miedo, superstición y prejuicio, pero también de la resiliencia de un pueblo que no olvida su pasado. Porque incluso cuando los años intentan borrar el horror de la historia de las brujas de las paules, sigue presente, recordándonos que los relatos más oscuros a veces se esconden detrás de cada piedra y cada sombra. Y al final, todas estas historias, pues vuelvo al mismo punto: un camino, un río, una sierra, y la certeza de que viajar no es solo moverse por el mapa, sino escuchar lo que el territorio todavía tiene que decir. Aquí termina este tramo de la Nacional 430. Empezamos remontando el Guadiana, pero las historias, como los caminos antiguos, nunca se acaban del todo. Los pueblos encantados y encantadores de España no son solo destinos turísticos, son fragmentos de la identidad colectiva, y en ellos la historia se hace tangible y la belleza se percibe con los sentidos. Son, como diría Julio Llamazares,
pueblos de piedra y de sueño. Escenarios donde el pasado no se ha ido del todo, sino que continúa hablándonos a través del rumor del viento y del eco de sus muros. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Kilómetros y Misterio. Bienvenidos a Kilómetros y Misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante, carreteras sinuosas con su historia palpitante. OVNI sobre el arcén, alumbrando el horizonte, y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.